A todos. Me siento realmente honrado y muy agradecido por esta oportunidad de volverlos a ver, de volver a ver a mis profesores, ¿no? Siguen siendo mis profesores, Luis Carlos y Pablo y Leonel y, y bueno, Janet. Es una gran alegría para mí poder compartir este corto espacio de reflexión. Muchas gracias por la oportunidad. Tengo la Universidad Bautista de mi corazón, es mi alma mater, ¿no? Y estoy muy agradecido pues con la educación que recibí en el seminario. Bueno, como lo dijo Leonel, durante los últimos años me he dedicado a estudiar la palabra de Dios y a pesar de haber estudiado tanto, sigo siendo simplemente un servidor, un cristiano más. Y lo que voy a compartirles hoy es un trocito de mi reflexión sobre la palabra de Dios, ¿no? Y quiero compartirles algo que llamó mi atención hace cerca de unas 3 semanas. Por casualidad hallé un artículo que fue publicado el 10 de septiembre del 2020 y el artículo está publicado en Christianity Today y el título del artículo es Las instituciones educativas cristianas en crisis, lo que esto significa para la iglesia hoy. Y cuando leí el artículo me impresionó, pues, porque hay muchísimas instituciones cristianas aquí en los Estados Unidos. Bueno, yo digo, lo traduzco como instituciones. La palabra es college, que es como una universidad, ¿no? Hay muchas instituciones cristianas acá, educativas, y lo que el artículo mencionaba es que luego de una continua caída en el reclutamiento o en el porcentaje de nuevos estudiantes, muchas posiciones de muchos profesores han quedado sin trabajo. Y, y después de pintar un horizonte negro, dice el escritor que solamente hay dos cosas que hay que hacer. Número uno, la necesidad de creer en la institución. Y número dos, la necesidad de una respuesta cristiana a la cultura de hoy día, que parece ser que está absorbiendo la teología cristiana. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que la misma publicación, Christianity Today, publicó en el 31 de agosto de 1962 el siguiente editorial: La crisis de las instituciones educativas en la iglesia. Y en ese año, en 1962, el autor de ese editorial dice: para 1970, una de cada 5 instituciones cristianas va a cerrar las puertas. Ya sea en la educación, ya sea en nuestros trabajos, ya sea en nuestras familias, ya sea en nuestra vida personal, ya sea en nuestra relación con Dios, siempre vamos a enfrentar una tensión entre lo que es una tensión que a veces no solo nos genera estrés, sino que también nos genera desesperanza, una tensión que siempre está en nosotros y siempre va a suceder. Lo que tenemos, lo que somos hoy día y lo que podemos llegar a ser o lo que podemos llegar a tener. A veces, como hoy día sucede en muchas instituciones, y imagínense, después de semejante editorial, uno podría pensar que el futuro de la educación cristiana, de la educación teológica, está fulminado, está acabado, ya esto va en decadencia y vamos a cerrar pronto. Lo que es puede ser muy desanimante. Lo que es lo que somos hoy día, lo que somos como seres humanos, lo que somos, las condiciones económicas que tenemos, las condiciones sociales que tenemos pueden ser muy desanimantes, pueden ser frustrantes e incluso pueden traer tristeza, o en psicología llamaríamos como detonantes de ansiedad potencial o ansiedad imaginaria. ¿Qué pasará? Bueno, realmente no podemos escapar de esa tensión entre lo que es, lo que somos hoy día, lo que tenemos hoy día y lo que puede ser hacia el futuro. Les invito a que juntos leamos, si tienen su Biblia en su mano, yo puedo leer para ustedes un pasaje que me llamó mucho la atención, que está en Juan capítulo 9, es un pasaje muy conocido.
Y este capítulo es una narrativa que por lo menos se extiende hasta el versículo 41 de todo el capítulo 9. Algunos se extienden un poco más, incluyendo las palabras de Jesús en el capítulo 10 en este discurso. Pero en este capítulo particularmente hay un punto visceral, hay un punto neurálgico que para mí es fundamental, porque si eso no sucede, el resto del capítulo no se da. Alguien tiene que lidiar con una tensión, con la tensión entre lo que es y lo que puede ser. Y voy a leer para ustedes, mis hermanos y hermanas, en el capítulo número 9, los versículos 1 al 12. Y dice la palabra de Dios: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, dice el versículo 3, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate al estanque de Siloé, significa enviado. Sus vecinos, los que lo habían visto pedir limosna, decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no, no es él, sino que se parece. Pero él insistía: sí, soy yo. Versículo 10. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Bueno, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro y me lo untó en los ojos, y luego me dijo: ve y camina hasta el estanque de Siloé, y listo. Y yo fui, me lavé, y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. Y él respondió: bueno, no lo sé. Bueno, hay muchísimas cosas que podríamos sacar de este pasaje y también de lo que viene a posteriori después del versículo 13. Pero hay varias reacciones. La primera reacción que me llama la atención es la reacción de los discípulos ante una situación, ¿no? Estos discípulos desean saber el por qué. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué este hombre está en esa situación? ¿Por qué la situación de él es tan vergonzosa? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, quizás los discípulos no recordaban en ese momento las palabras de Ezequiel sobre la responsabilidad personal del individuo, pero eso nos deja ver un poco. Ellos dicen en voz alta lo que probablemente muchos decían de ese hombre cuando pasaban y lo encontraban allí pidiendo limosna, mendigando. Pero Jesús dice algo que es trascendental. Dice: la vida de esta persona, la situación de esta persona, lo que es esta persona ahora mismo, es lo que es para que se haga evidente lo que Dios puede hacer. Yo me imagino a los discípulos pensando, a estas personas que estaban allí mirando a este hombre ahí tirado, y quizás imaginando de qué está hablando Jesús. ¿Qué cosa buena puede salir de este miserable? ¿Qué cosa buena puede salir de este hombre que es ciego de nacimiento? Quizás alguno de ellos había pasado ya anteriormente frente a él y lo conocía de anterioridad y le tiraba algún trozo de pan o alguna moneda. Siempre vamos a tener una tensión entre lo que es y lo que puede ser. No es un secreto, seguramente ustedes ya lo saben por sus estudios de la crítica social del Nuevo Testamento, que en el mundo mediterráneo el lugar social y el lugar religioso de este hombre quizás estaba en lo más bajo, rechazado por su comunidad, apartado totalmente de una vida religiosa plena, aislado por su familia, cosa que ustedes pueden leer un poco más adelante, y sus discípulos revelan lo que la gente piensa de él, y en una cultura de honor y vergüenza como era la cultura mediterránea,
Este hombre debió haber sido la vergüenza de su familia, quizás aquello que mostraba el pecado de su familia, imaginando un poco la teología que ellos estaban manejando en ese momento. O mi hijo nació así porque yo vengo arrastrando una cantidad de cosas. Bueno, ahí haríamos algunas conjeturas respecto a la teología que estas personas tenían. Pero este hombre era una vergüenza y además era pobre y además pedía misericordia, además estaba tirado todo el día en la calle sin esperanza, sin familia, sin nada, imagínense. Entonces los discípulos ven a este hombre y dicen, pero ¿qué cosa buena puede hacer Dios acá? Años y años de estar apartado, de ser ignorado, de ser aislado. Y lo que este hombre era simplemente una cosa. Este hombre era nada. Este hombre era un cero a la izquierda. ¿Qué cosa Dios puede hacer con tan poca materia prima? Ahora, yo acostumbro a hacer un ejercicio de honestidad en mi propia vida cada vez que me enfrento a las escrituras. Y yo no sé cómo es para ustedes, pero yo muchas veces me he encontrado sintiéndome menos que los demás. Me he encontrado a mí mismo con pensamientos de que no soy tan bueno como los demás. Estando aquí en Nueva Orleans, me he encontrado con compañeros que son realmente brillantes. Y les confieso que muchas veces me he sentido estúpido, porque a veces me trabo hablando inglés y llevo 6 años aquí pedaleando y pedaleando, pero siempre me siento como atrás de ellos. Me siento como Nairo Quintana en el Tour, me caigo, me vuelvo a parar y me vuelvo a levantar y quedo raspado y sigo pedaleando y dándole y dándole. Y digo, bueno, hay tan poca cosa, ¿no? Hay días de días, no sé si se identifican conmigo. Quizás alguien podría pensar, yo no tengo talento, no tengo buen genio, no tengo dinero, no tengo oportunidades, mis condiciones son bastante bajas. ¿Qué podría hacer Dios conmigo? Bueno, algo que me impresiona de esta escritura es que Dios puede hacer muchas cosas con la nada. Dios puede hacer muchas cosas y puede restituir la vida de cualquier persona y la puede hacer florecer de la nada, porque la materia prima no es determinante para el creador. Dios puede hacer lo que se le antoje, porque Él es precisamente el Todopoderoso. Y algo que me llama mucho la atención acá también es que el ciego sabía qué era. El ciego sabía que no era nada. El ciego sabía que era ignorado. Y esto me lleva a una primera reflexión, y es que no importa lo que tú seas, Dios sabe lo que puedes ser. Aquellas personas en el año 62 que dijeron que las instituciones, una de 5 instituciones iban a ser cerradas, quizás pasaron por alto de que Dios no tenía ese plan. Y quizás hoy día alguien podría decir, nuestra institución se va a cerrar porque no tenemos suficientes estudiantes. Esa situación la están viviendo varios seminarios acá en tiempo real. Pero no importa lo que seamos o lo que pasemos hoy día, lo que importa es lo que Dios puede hacer. Eso es lo importante. Ahora, miren esto. Permítanme leer para ustedes un trozo acá. Dice, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver veía. Miren, un extraño se acerca, escupe en el suelo, hace una mezcla de babas con barro y se la pone en los ojos a este hombre. Y le dice, empieza a caminar de aquí para abajo. No sabemos exactamente en qué punto de Jerusalén estaba este ciego. Lo cierto es que les puedo decir con certeza que el estanque de Siloé está ubicado hacia el sur de la ciudad. Desde cualquier punto de la ciudad, este hombre tuvo que caminar hasta la parte sur. Y al ir hasta la parte sur a tientas, caminando y caminando y caminando, no sabemos cuánto tiempo, pero él tuvo que luchar en sí mismo, consigo mismo, sobre la idea de lo que otras personas iban a pensar. Con barro en los ojos, tanteando, yo me imagino la tensión. ¿Qué van a pensar estas personas de mí? Además de ciego tonto, además de ciego bobo, le cree a cualquier persona cualquier cosa que le dicen. Y el hombre tiene que luchar con esto, pero él sabía
que nadie se había interesado por él, que nadie lo había tocado quizás, sino hasta ese momento, y ese alguien le da una esperanza. Lo único que tienes que hacer es mantenerte caminando. Camina. Y camina no a cualquier lugar, tienes que caminar hasta el enviado, que es lo que significa Siloé. Ahí hay una connotación bastante interesante. Camina hasta el enviado si quieres recobrar tu visión. Miren, no importa lo que nosotros seamos, no importa la materia prima, no depende de nosotros, no depende de nuestros talentos, no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestras habilidades, depende de lo que Dios quiera hacer con nosotros, depende de lo que Dios quiera hacer contigo. ¿Qué es? Quizás no es lo que ha hecho con otros, quizás la obra que va a hacer contigo es completamente única y maravillosa, de eso no me cabe la menor duda. La obediencia, mis hermanos, la fidelidad y el mantenerse perseverantes es un requisito eh, muy importante. Y es lo que noto en este hombre. Este hombre empieza a caminar y 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 a caminar. Y cuando llega, hace exactamente lo que se le dijo. No se lavó en otro pozo, no se lavó en el de las ovejas, no se lavó en absolutamente ningún otro lugar. Como si ustedes recuerdan, Naamán por allá en Reyes tenía la idea, no, mejor me voy para La Habana y el Farfar, que está nomás cerca de mi casa. Este Jordán es lo peor. Él dice, no, me dijo que fuera al enviado, voy a ir al enviado. Y fue hasta allá. Y, mi segunda reflexión acá, lo que me llama también la atención es que no importa lo que sea, hay que obedecer y mantenerse caminando. Este hombre va, obedece al pie de la letra lo que Jesús le dice y regresa. Lo que me hace pensar que él reconoció quién lo había traído hasta donde lo había traído. A veces uno puede perder de vista que lo que es no es el resultado del propio esfuerzo, sino de lo que Dios ha hecho con uno. Cuando alguien ha estudiado mucho, cuando alguien ha viajado mucho, cuando alguien ha tenido mucho éxito en su ministerio o en su trabajo, podría pensar que es fruto de su esfuerzo, de su trabajo, de su inteligencia, de sus habilidades. Este ciego no hizo eso. Este ciego lo que hizo fue volver a aquel al que le dio la vista y reconocer quién era. Ya ustedes pueden leer la narrativa que hay a partir del versículo 13 y la fuerza y la vehemencia con la que este hombre se mantiene firme en reconocer quién fue el que lo sanó y en confrontar a aquellos que nunca creyeron en él. La vida de este hombre no fue el único milagro y con esto quiero concluir. Este hombre recuperó todo. De la nada, recuperó su vida, recuperó su salud, recuperó su posición social, volvió a ser persona. De ser completamente ignorado, olvidado, Dios lo puso en un lugar que no tenía antes. El hombre vio por primera vez a sus padres en el versículo número 19 y 20. Jamás había visto el rostro de su madre y de su padre. Jamás había visto la luz, jamás había visto los árboles. Y lo único que puede decir es, este hombre fue el que me sanó. Yo no llegué aquí por mis propios medios. Dios me sanó y me sanó porque así lo quiso. Yo lo único que hice fue obedecer. Y digo que no fue el único milagro porque Dios usó a este hombre para revelar el corazón de otras personas. Reveló el corazón de los fariseos, reveló el corazón obtuso de aquellos que si no se hace como ellos piensan, si no se ajusta al marco teológico, está mal. Dios usó a este hombre miserable, rechazado, para romper todos esos paradigmas y traer luz a la vida de muchas personas. Este hombre rechazado por los hombres, pero honrado por Jesús nuestro Señor, e hizo lo que nosotros esperamos hacer un día, postrarnos a los pies del Rey de Reyes y adorarlo. Esa fue la oportunidad que un don nadie tuvo, simplemente porque escuchó y obedeció. Y es a eso lo que los quiero invitar hoy, a que escuchen, a que obedezcan y a que se mantengan fieles, porque solamente eso es lo que Dios demanda para
lidiar con nuestra tensión entre lo que es y lo que puede ser. Gracias por su atención, mis hermanos y hermanas. Espero que esta corta reflexión les ayude en su caminar y en su caminar con Dios y en su vida durante estos días de no solo de pandemia, sino de incertidumbre. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros y con nuestras instituciones? Muchas gracias. Profesor Fabio, no, a usted gracias por ese mensaje, por esa